Tal vez hoy, con la enseñanza que vamos a ver, van a haber tres tipos de personas en esta enseñanza. La primera es la persona que se va a poner brava conmigo, la persona que va a creer que se la voy a estar montando. La otra persona es la que va a aceptar que tal vez está cometiendo errores y la otra persona es que no va a hacer ninguna de las dos cosas, sino que va a ocultarse. No les voy a pedir que hablen, no les voy a pedir que se confiesen conmigo ni nada. Nuestra confesión de los pecados es con Jesucristo. ¿Sí? Yo no soy acá nadie para escuchar los pecados de nadie. Esto no es ningún juicio para nadie, pero es mejor ruborizarse un poco ahorita a quemarse en el infierno. Mentiras. Esto no es de juicio, esto no es para atacarlos a ustedes, sino que hay muchas veces que en la vida cristiana tenemos algunos errorcitos, algunas cositas que no nos permiten fluir correctamente. Y a veces, y la mayoría de veces, para no ser, para ser un poco explícitos, es más en nuestra forma de caminar en el mundo. Entonces, bueno, entonces vamos a dejar que el Señor trate nuestros corazones del día de hoy, que Él sea el que cambie nuestras vidas, pero nosotros se lo tenemos que permitir. Entonces, hoy hay una corriente dentro de la iglesia cristiana que es muy fuerte y esto es una iglesia liberal. ¿Qué significa esto? Es una iglesia que no propone a sus integrantes, que no propone a los feligreses, a los creyentes, que cambien sus vidas. Es como si aceptaran a Jesucristo y ya todo, ya no tengo que hacer nada, no tengo que demostrar nada, pero tenemos que demostrar que Jesucristo vive en nosotros. Entonces, ellos dicen que pues Jesús entra a nuestras vidas y nosotros ya no tenemos que hacer nada. Y esto es parcialmente cierto, pero nosotros tenemos que demostrar que Jesús está en nuestras vidas. Entonces, vamos a ver un maravilloso versículo. Voy a compartirles por acá pantalla un versículo eh, que es acerca de lo que nosotros ganamos en la salvación. Esto es Efesios 2, 8 y 9. Entonces dice, porque voy a leer todos los versículos en la nueva versión internacional para que no haya confusiones. Entonces, Efesios 2, 8 y 9. Esto dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, muchas personas usan esto para hablarnos, para decirnos, y tal vez alguien llegue a tu residencia o a tu vida y te diga, no tenemos que hacer nada, mira, aquí ya no es por obras para que nadie se gloríe ni nada. Pero ahora vamos a ver el siguiente versículo, siguiendo la línea del contexto que dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces sí tenemos que hacer algo, tenemos que practicar lo que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas. Y esto tiene mucho que ver ¿con qué? Con la visión de la iglesia. Entonces vamos a irnos a Santiago 1:22, que dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Entonces por eso es que la enseñanza del día de hoy se llama cristianos asintomáticos. Entonces, primero tenemos que empezar definiendo qué es ser una persona asintomática. Antes de esto les quiero decir que el día de hoy va a haber mucha palabra. Entonces va a haber muchísima Biblia, van a haber textos un poco extensos, por decirlo así, pero no quería usar solo un versículo del tema que habla la Biblia. Entonces vamos preparando las Biblias para ir acompañándome en las lecturas. Entonces quedamos en qué es ser una persona asintomática. Entonces, según el diccionario, una persona asintomática es una persona que no tiene signos o síntomas de una enfermedad. Entonces, nuestro contexto del coronavirus y todo esto, pues nos permite más o menos
asimilar qué significa eso, ¿no? Tiene coronavirus, pero es asintomático. No tiene fiebre, no tiene tos, pero tiene coronavirus. Entonces, es obvio que ser cristiano no es una enfermedad. Entonces, vamos a acoplar un poco este significado a nuestra enseñanza. Entonces, un cristiano asintomático es aquel que no tiene signos o síntomas que muestren que Jesús vive en ellos. Entonces, vamos a ver el siguiente versículo, que es Gálatas 2:20, pero vamos a empezar a leer desde el verso 19, que dice, yo, por mi parte, hablando Pablo, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Versículo 20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, al nosotros nacer de nuevo, no caemos al cielo de una vez. Nosotros no aceptamos a Jesucristo y nos morimos y de una vez vamos al cielo. Tenemos que vivir nuestra vida aquí en la tierra. Entonces es por eso que nosotros estamos todo el tiempo expuestos a las personas. Tenemos que ir a comprar pan, algunos tienen que ir a trabajar, algunos tienen que ir a estudiar, algunos amigos no son cristianos, algunos familiares tampoco son cristianos. Entonces, es por eso que la vida cristiana es de comunión con Dios y de mostrar esta comunión. Entonces decimos que en el secreto nosotros tenemos comunión con Dios, pero es en el mundo donde mostramos el resultado de esta comunión. Entonces, nosotros, lo de hoy no vamos a hablar mucho acerca de cómo tener comunión con Dios ni nada, sino que tenemos que mostrar al mundo que tenemos comunión con Dios. Pero para nadie es un secreto que cristianos asintomáticos hay y hay bastantes. Pero no hacen nada dentro de las iglesias y muchas veces solo van a las iglesias para recibir, van a las iglesias para recibir las promesas de Dios, que las promesas de Dios son maravillosas, todos lo sabemos, que el Señor nos ha provisto de sanidad, de bendición espiritual, de bendición material también, pero es que el Señor también nos hace ver que tenemos que obedecerlo. Entonces hay muchas personas que van, oh, Señor, gracias por tus bendiciones. Entonces la palabra es de obediencia y te reprendo en el nombre de Jesús. Yo ato todo eso, porque son personas que solo quieren recibir de Jesucristo y no quieren obedecerlo a Él. Entonces vamos a ver que Jesús a nosotros nos dijo que sí tenemos que seguir obedeciendo, aún estando dentro de la gracia, que la gracia es totalmente diferente a la ley, pero ya nosotros no, como en la ley, que nosotros teníamos que cumplir la ley por miedo a la gracia, nosotros cumplimos y obedecemos a Dios no por miedo a Él, sino por amor a Él. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a ir a Juan 14, 21 y 24, verso 24. Entonces, dice lo siguiente. Verso 21 dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 24. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Entonces, lo que podemos ver es que Dios a nosotros nos mandó por medio de Jesucristo a decirnos, voy a cambiar todo el sistema que hay ahora, pero tienen que seguir obedeciendo mis mandamientos, porque el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces, tenemos ejemplos dentro de la palabra de Dios que nos hacen ver o nos dan una luz de cómo es la vida cristiana. Entonces, vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10 y capítulo 2, versículos 1 al 11. Entonces ya vamos a empezar con los versos largos.
Entonces, dice lo siguiente, Primera de Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que no tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no podemos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Primera de Juan 2. Entonces ya vamos a empezar en el capítulo 2. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si llegamos a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Ojo a este versículo. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces, ya nosotros pues vimos lo que Juan nos dijo, que es más o menos lo siguiente. Él hace la analogía de luz y tinieblas. Él dice, si alguien está en luz, no puede estar al mismo tiempo en tinieblas. Entonces, si nosotros decimos que somos de Dios, no podemos estar en tinieblas porque Dios es luz. Jesucristo nos dijo que nosotros somos la luz del mundo, por ende Él es la luz, como la luz suprema, y el mundo está lleno de oscuridad. Pero entonces acá podemos ver como un tipo de contradicción, por decirlo así, que nos dice como, porque Jesús nos dijo que tenemos que ser luz. Entonces se muestra contradictorio porque Juan nos dice que no podemos entrar en tinieblas. Entonces volvamos al versículo de Primera de Juan, capítulo 1, verso 6, y dice lo siguiente. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Entonces, ¿qué quiere decirnos Juan en este versículo? Podemos decir que nos habla acerca de ser parte de la oscuridad, porque nosotros tenemos que ser luz del mundo. Jesús nos llamó a ser estas personas, ser luz del mundo, alumbrar en medio de la oscuridad, y no atenuarnos en la oscuridad. Entonces no tenemos que practicar o no tenemos que ser oscuridad, sino ser luz en medio de la oscuridad. Entonces ya vimos una parte, que es que Juan nos dice que tenemos que apartarnos de las tinieblas. Pero hay un mandamiento por excelencia que Jesucristo nos dejó a nosotros, sus hijos, derrocando ya como tal la ley. Y esto lo encontramos en Mateo 22, verso 34 al 40. Mateo 23, 22, verso 34 al 40. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con una pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Verso 38. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, pero él no solo se quedó ahí. En el versículo 39 dice, el segundo se parece a este.
ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús, yo creo que a más de uno se les zafó un tornillo cuando escuchó esta respuesta de Jesús, porque Jesús, ellos estaban acostumbrados a seguir muchos ritos y eso lo que hizo fue crearles una como autoridad espiritual frente a los otros. Pero Jesús les dijo que todo eso se reducía a dos tipos de amor, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ya nosotros estamos mirando ya dos ejes fundamentales del cristianismo. Entonces, vamos a ver un fragmento de la Biblia que nos habla del amor. ¿Por qué es importante el amor? O sea, el amor, pues Jesucristo lo dijo, pero en las cartas hay como un poema, yo lo miro así, del amor, la importancia del amor. Entonces vamos a verlo y esto se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Entonces dice así, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de las lenguas será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero antes veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Entonces, nuestro testimonio y lo que a nosotros nos hace diferentes es el amor. Y esto lo dice primera de Juan 4, 7 y 8. Dice lo siguiente. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, algunos pueden decir, bueno, listo, quiero amar, pero no tengo ese amor. Necesito ese amor. Pero Romanos 5:5 nos da la respuesta a esa pregunta. Dice lo siguiente, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, nosotros, Dios por medio, o sea, cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, derramó de su amor en nuestras vidas. Esto quiere decir que nosotros ya tenemos amor, pero no lo ponemos en práctica. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces tenemos que pedir al Señor, no pedir al Señor que nos, ay Dios, dame amor. No, eso no se pide porque ya está el amor. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude a desarrollar el amor que ha puesto en nuestros corazones. Entonces, ya vimos como los dos ejes verticales de la vida cristiana. Una es alejarse de lo malo, alejarse de las tinieblas, y lo otro es caminar en amor. Porque nosotros, así usted sepa mucho, tenga mucho, haga mucho, si no tiene amor, no vale nada. Y lo dice la palabra. Entonces ahora vamos a ver algunos puntos que pueden estar combinados. Entonces algunos van a estar
más llegados a caminar en amor, otros a alejarse de las tinieblas. Entonces vamos a ver el primer punto, que es el siguiente. Una copita. Una copita. Entonces, el mundo nos tiene acostumbrados, nuestros compañeros que no son cristianos, algunos mismos cristianos también, nos tienen acostumbrados a como el que peca y reza empata, como si eso fuera algo normal. Como, bueno, hoy voy a pecar un ratico, pero ya después oro. Entonces, me dirán más o menos los que están casados ya, cuando ustedes van a tener intimidad con sus parejas, ustedes no llegan, ay amor, hoy me di un besito con el de la oficina, pero fue solo uno. Uno chiquito, uno al año no hace daño, pero ya ven y tengamos intimidad. O sea, ninguno, yo creo que ninguno es como, no, mira, hoy me besé o hoy coqueteé con alguien de la oficina, imagínate. ¿Ah? Son cosas muy pequeñas, pero si lo traemos a nuestro contexto, son igual cosas que uno queda como, no, eso no es posible. Entonces, eh, las cosas pequeñas sí hacen daño. Entonces vamos a ver la palabra que habla acerca de esas pequeñas cositas que a veces nosotros pensamos que no, eso no hace daño, una al año no hace daño también, con una copita, una cervecita. Entonces vamos a ver Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto quiere decir que cuando tenemos levadura, harina ya hecha, le echamos un poco de levadura, la masa, toda la masa va a quedar con la levadura. Y no hay necesidad de echar mucha, porque es que solo es un poco de levadura. O sea, un poco de una cosita mala nos va a hacer daño. Y esto también lo dice Cantares 2:15, dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Acá no habla de como insulto, ¿no? Como esa zorra, no. Te habla de esas pequeñas cositas que uno no se da cuenta, pero van a ir haciendo daño. El veneno para ratones, por ejemplo, el veneno no sabe a veneno para esos ratones. Sabe rico y es un poco que ellos necesitan comer y entre ellos más coman, más daño se están haciendo. Entonces, esa es la vida del cristiano. Nosotros tenemos que tener cuidado de qué nos estamos alimentando, porque no es solo de una cerveza, no es solo un vino, es de esas pequeñas cosas que sabemos que están mal, pero como son tan pequeñas, nosotros no, tranquilo, eso yo lo controlo, yo lo controlo, yo lo controlo. Y así van controlándolo hasta que terminan adictos a esto o terminan, no sé, cometiendo fornicación o adulterio. Entonces, digamos, para nosotros los jóvenes, esas muchachas, esos jóvenes que llegan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo eres de linda? ¿Cómo estás de lindo? Entonces uno como que se emociona y, hey, ¿qué pasó aquí? Pero, pero esta es una pequeña cosita que si nosotros la dejamos seguir, va a leudar toda la masa. Pero entonces no somos solo los jóvenes, ¿no? Porque ya alguno debe estar ahí, si es que esos jóvenes sí son mucha porquería, esos son todos llevados por los instintos carnales, esos no deben estar en el cielo. Pero esa persona de la oficina, esa amiga, ese amigo que ustedes tienen, esposos, esposas, esas personas que los saludan y que ustedes saben que vienen con otras intenciones, esos también son las zorras pequeñas. Entonces, esas personas que empiezan y uno, ay no, como es tan pequeño, no me va a hacer daño. Pero yo hoy soy testigo fiel de que las cosas pequeñas son peores, porque uno se acostumbra y ya cada vez va a necesitar más, porque como es tan pequeño, pues eso no me hizo daño, y va a llegar un momento en que uno no se da cuenta y ya el daño está hecho. Entonces, los drogadictos, los alcohólicos, los fornicarios, los adúlteros tuvieron que empezar con una copita, con un porrito, con un besito, con un hola, ¿cómo estás? El pecado no llega de una y ¡pum! Ya, peque. No, el pecado a uno le va avisando y Dios a uno le permite que vaya controlando. Entonces, esta es la parte de una copita.
Entonces, espero que el Señor esté hablando a nuestras vidas porque digo lo mismo, no es solo cerveza, son esas pequeñas cosillas. Entonces, el siguiente, ¿juzgas mucho? Esto es uno de los mayores problemitas, entre comillas, que hay entre los cristianos. Luego digo problemita porque empieza suave, pero después ya nos volvemos en la Fiscalía General de el Cielo. La Fiscalía es como el ente acusador del gobierno, ¿sí? Es el que acusa a las personas. Entonces, nos gusta darle palo a todo el mundo, nos gusta no, es que mire ese pecador cómo es, o mire, es que esa persona cómo se comporta, o mire, uy, no, no, aléjese de mí, hacedor de maldad. Sí, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero juzgamos mucho. Y eso es un gran problema, porque es que nosotros no somos quien para juzgar. Entonces, esto lo habla Mateo 7, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente, Jesús hablando y dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Porque, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la astilla del ojo de tu hermano. Entonces, ahí es como cuando nosotros creemos que nosotros estamos en la capacidad para juzgar. Ahí lo que yo veo es que a veces lo que nosotros estamos haciendo es mucho peor de lo que la otra persona está haciendo. Nosotros les juzgamos, uy, no, no, mire, no sé, se tomó una cervecita, pero usted por otro lado está fornicando. Entonces, eso crea una hipocresía y por eso Jesucristo lo dijo, porque es que nosotros también tenemos problemas, nosotros también tenemos errores y cuando nosotros juzgamos, estamos dejando a un lado que nosotros también cometemos errores. Entonces, me gustaría saber si en sus llamadas, cuando hablan con compañeros, cuando hablan con amigos, ¿cuánto tiempo durarían sus conversaciones si no hay terceros en ellas? Si no hay personas que entran y no están presentes, que hablan a sus espaldas. Entonces, Juan 8, 3 al 11 dice lo siguiente. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Entonces yo creo que acá ya todos sabemos un poco el contexto que hay, ¿no? Es Jesús cuando dijo, pero vamos a ver a Jesús haciendo lo que él decía, o sea, Jesús siendo un hacedor de la palabra. Le dicen, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Ella respondió, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces Jesucristo, y esto lo hablaba hace 15 días con los jóvenes, yo no me imagino a Jesucristo cuando toda la turba llega, Señor, Señor, mire, esta mujer cayó a tocarle piedra. Que Jesús les diga, no, esperen un momentico, yo ya vuelvo, voy a traer una pata de las mesas que hago con mi papá para darle yo también. Ahí entre todos le damos a esa señora. No, ni Jesús, que él sí podía juzgar porque él no tuvo pecado, él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no sigas pecando. Entonces, a nosotros, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos dar juicios de valor a las personas?
Nada. Nosotros no podemos, porque es que Jesús a nosotros no nos mandó a juzgar al mundo. Porque es que como que nosotros no, pero es que el Señor me conoce, el Señor conoce mi corazón y yo lo hago con buena intención. Entonces, como que muchas veces no, como que tal vez hablen entre ustedes y no, es que toca orar por fulanito porque es que, imagínense eso que esta señora hace, no, es que toca orar por él. Hipócritas. Eso Jesús dijo, hipócritas, porque es como, mira, te voy a sacar esa astillita, pero uno con un fierro en el ojo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y antes de juzgar, tenemos que mirarnos a nosotros. Porque cuando juzgamos no miramos, no nos miramos a nosotros. Nosotros no, no, es que no, mire ese hombre como es de adúltero, mire cómo, pero usted qué está haciendo. Entonces también hay una parte muy chévere en Gálatas 6:1. Entonces, cuando digamos tú veas a un hermano en la calle fumándose un cigarrillo, tú no vas desde la otra esquina, ¡ah! ¿Qué está haciendo? Te reprendo y comienza, no. Gálatas 6:1, ¿qué dice? Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, nos dice, tenemos que corregir a las personas con humildad y sabiendo que nosotros también podemos caer en esas cosas o que aún podemos caer en algo peor. Entonces, nosotros estamos llamados a decirle a los hermanos que se van a ir al infierno, no los mandamos a la séptima paila del infierno, sino que les hablamos con humildad y sabiendo que nosotros también podemos caer en algo así parecido o algo peor. Amén. Yo sé que me aman, yo sé que me aman. Entonces vamos a ver como el siguiente ítem, por decirlo así. Entonces ya vimos dos, una copita, juzgas mucho. Ahora vamos a ver, perdonas, pero no olvidas. Y esta frasecita a mí, en lo personal, me incomoda mucho, y más cuando son cristianos. Sí, porque es que ese yo perdono, pero no olvido. Esa afirmación es muy reconfortante para el que es herido, porque es como, bueno, mire, lo perdono, pero aléjese de mí. Lo perdono, pero no volvemos a hablar. Lo perdono, pero ya, hasta acá llegó nuestra relación. Esto es un concepto humanista y es un concepto antibíblico. Entonces, o puede decir, no, es que yo soy lento para perdonar. Yo no perdono tan rápido, yo no soy tan rápido para perdonar. Y sí, hay ofensas que duelen mucho, pero es que el Señor no nos dice, demórense una semana para perdonar, no dicen, perdonen a su hermano. Y vamos a ver lo que dice Mateo 18, versículo 21 al 22. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Entonces, ¿hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces, le contestó Jesús. Entonces, nosotros tenemos que perdonar, o sea, nosotros tenemos que estar perdonando a cualquiera a diestra y a siniestra. A diestra y a siniestra. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy, muy, muy lindo de la palabra que se encuentra en Hechos 54 al 60. Entonces, el contexto de esto es que los fariseos, los hipócritas, estaban acusando a Esteban de porque predica, bueno, lo de los fariseos. Entonces, Esteban ya había terminado su discurso. Si quieres leer Hechos 7, Hechos 7 es como el mejor resumen del Antiguo Testamento. Entonces, después de decir todo, pues ellos quedaron mal porque ellos querían seguir practicando la ley y Esteban les mostró otro canon de la Biblia. Entonces, versículo 54, dice lo siguiente. Dice, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios.
Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empollones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas. Le estaban tirando piedras, no estaban tirándole algodones, peluches, bolas de nieve, lo estaban apedreando. Dice, luego cayó en rodillas, último versículo, y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora yo te quiero preguntar a ti. Piensa en la persona que más te ha hecho daño en tu vida. La persona que tú dices, esta persona a mí estuvo a un pelo de arruinarme la vida, a mí me volvió una nada. Ojalá esté en el infierno. ¿Ya todos la tienen en la mente? Ahora, piensa qué tanta diferencia hay entre esa persona y los que estaban apedreando a Esteban. Muchísima. Porque ellos te hirieron tu corazón y ay, ay, me duele el corazón. Pero a Esteban lo estaban matando. A Esteban le estaban quitando su vida. Y en ese momento Esteban no puso a decirse, los maldigo, váyanse al infierno, nada. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él ni siquiera esperó que ellos le pidieran perdón, porque muchas veces nosotros decimos, no, bueno, yo lo perdono, pero cuando me pida perdón. Yo lo perdono, pero cuando venga acá y eleve mi orgullo y yo me sienta poderoso, no, nada de eso. Nosotros no tenemos que esperar para que nos pidan perdón para perdonar. Porque hay personas que dicen, bueno, yo lo perdono, pero no perdonan. Porque es que el perdón no ocurre como tal en el momento en que nos piden perdón, sino en el momento en el que nosotros decimos y no tomamos en cuenta la ofensa de la otra persona. Entonces, este es el tema. Entonces, ahora vamos a ver otro puntico, que este es como el talón de Aquiles en los cristianos. ¿Odias a tu presidente? Uy, ya uno debe estar, no, este man sí está loco hoy. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si no podemos someternos a algo terrenal, no vamos a hacer algo con lo celestial. Si no podemos someternos a algo terrenal, no lo vamos a hacer con algo celestial. Entonces, ¿qué dice 1 Timoteo 2, 1 y 2? Dice lo siguiente: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Ojo acá, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Me gusta mucho, como el apóstol Pablo lo dice a lo último, dice, para que tengamos paz. Y acá yo quiero sincerarme con ustedes. Yo el año pasado, en el contexto del paro nacional, yo fui por allá a la 26, yo dije, ¡woo! Esta es la hora de la revolución, tenemos que hacer justicia porque Colombia necesita justicia. Y yo estuve allá y yo marché, grité, llegué afónico aquí a la casa y tuve mucho tiempo. Acá toca ser justo, la justicia social es necesaria. La justicia Colombia necesita justicia. Pero entonces, este versículo, el de 1 Timoteo, es muy bueno, pero a mí el que me confrontó y confrontó mi corazón de manera sobrenatural es el siguiente. Efesios 6:12. Acá Pablo va a empezar a hablar de la armadura de Dios, nuestra forma de enfrentar el mundo. Y Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Después de esto, él empieza a hablar de la armadura de Dios. Pero acá, ¿qué nos dice?
que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no debe ser contra el presidente, contra el expresidente, porque es que es muy triste cómo hay personas que, no, maldito comunista, el comunismo es del diablo, o también hay otros que dicen, no, Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. Entonces, hay dos cosas que entonces está, los que odian al comunismo y los que odian a la derecha. Pero el Señor Jesús aquí no vino a decirte a ti que seas de izquierda, que seas de derecha, que seas de centro, que seas liberal, conservador, de Colombia, ninguno. Jesús a nosotros nos mandó a hacer, a involucrarnos en la justicia. Me gustaría, porque es que yo también hice muchas veces, yo subía estados de, no, Uribe, el criminal del pueblo, genocida, que no sé qué más. Eso, voy a leerles algo de un pastor español que él también pertenecía a un grupo, a un movimiento político, y él dijo esto para salirse, y es muy bueno. Dice, solo el Evangelio puede arreglar el mundo porque ataca directamente a la fuente del mal, que está en el corazón del ser humano. Y esta parte es muy importante y no me gustaría meterme a perfiles de hermanos de la iglesia, porque sé que no hay nada que tenga que ver en contra de Uribe o celebrando, por ejemplo, que a Uribe lo hayan metido preso o por el otro lado que ataquen al comunismo, porque es que nosotros no estamos llamados a esto. Ojo acá lo que viene, dice, entendí que yo tenía la semilla del mal dentro de mí, al igual que esos poderosos, y que en esencia no era mucho mejor que ellos. Entendí que yo tenía la semilla del mal adentro de mí, al igual que esos poderosos. Cuando nosotros, y acá vuelve otra vez lo de juzgar. Cuando nosotros juzgamos a una persona, nosotros nos olvidamos que nosotros también tenemos nuestras cositas. Nos olvidamos que nosotros también metemos las patas. Obviamente, yo no estoy acá a favor o en contra de Uribe. Yo lo que quiero es que Uribe conozca la salvación y él pueda ir al cielo. Porque sí, Uribe puede que tenga tanto pasado, Petro puede que tenga tanto pasado, pero es que Jesús no mira nuestro pasado, Jesús quiere que nosotros pasemos con él el futuro. Nosotros estamos aquí en esta tierra para cambiar a esta tierra, porque la tierra se está muriendo por sí misma, el mundo se está muriendo, no tanto naturalmente, como socialmente. Y nosotros no estamos aquí para cambiar al mundo, no, yo tengo justicia. Esa no es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos y nuestro llamado es a cambiar a las personas que habitan al mundo, para entregarles el regalo de la salvación. Porque estamos dejando a la justicia de Dios a un lado y ponemos justicia de hombre arriba. Amén. Nosotros estamos mirando que la justicia del hombre puede ser mejor que la justicia que Dios nos da. Si a ti te parece que el sistema económico colombiano es malo, si a ti te parece que el sistema político es malo, tranquilo, porque cuando ya todo esto se vaya y cuando llegue el juicio de las naciones, Dios mismo en su completa soberanía y en su juicio, Él va a encargarse de juzgar a las naciones y a sus sistemas políticos, Pero es que no hay ningún sistema político que sirva en el mundo. No el comunismo, ni el socialismo, ni el capitalismo, no porque sus ideas no sean buenas, sino porque los que ponen en práctica esas ideas no tienen al Señor en su corazón. Y si no tienen al Señor en su corazón, pueden ser muy buenos, pueden ser muy chéveres, pero si no tienen al Señor, no pueden llevarlo bien. Entonces, Juan 17, versículo 16 y 17 nos dice lo siguiente. Dice, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Entonces es como que un ciudadano, no sé, de un país X, del país Margarita, que venga aquí a Colombia y que llegue y diga, no, tienen que asegurarme mis derechos. Nosotros como colombianos, ¿cómo nos sentiríamos o qué nos pondríamos a pensar?
que este señor o esta señora que está acá no está conforme con lo que le dan en Margarita, en su país. Si nosotros no somos de este mundo y venimos aquí a pedir justicia, es porque no sabemos qué es lo que Dios a nosotros nos está dando y no sabemos qué es lo que Dios a nosotros nos ofrece, porque estamos poniendo la mirada en hombres. Creemos que un sistema nuevo a nosotros nos va a dar algo. Pero Colombia, si sigue con la derecha o si se va a la izquierda, va a seguir igual y está peor. Y no porque ellos quieran, sino porque así está escrito. Entonces vamos a ver la siguiente y ya la última, el último ítem, por decirlo así, del día de hoy. Y es el siguiente, por acá, ya, es el siguiente. ¿No caminas en amor? Entonces, ya volviendo ya a nuestro otro tema, como de los dos temas, el que es muy importante, vamos a irnos a Lucas capítulo 6, versículo 27 al 36. Dice lo siguiente: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Porque mucha gente, no, yo no me la dejo montar de nadie. A mí, el que me la monta, se lleva su puño. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si alguien nos pega, tenemos que darle la otra mejilla. Que si alguien viene a quitarnos la ropa, que se la demos toda. Que si alguien a nosotros nos maldice, nosotros no le devolvemos la maldición. ¿Y cómo es? Y peguémonos en la jeta. Bendigan a los que los maldicen. Porque, y esto es muy importante, y esta es nuestra diferencia en el mundo. Esto es lo que a nosotros nos diferencia de los mormones, de los católicos, de los incrédulos, de los ateos, que nosotros somos capaces de amar a los que no nos aman a nosotros, que nosotros somos capaces de amar a las personas que nos hacen daño. Amén. Entonces, ya después de toda esta palera que nos acabo de dar, ya todos deben estar por allá pensando en qué piso del infierno están. Y esto no es de condenación ni nada. Ahora nosotros, ¿cómo podemos nosotros salir de esto? Porque sé muy bien que más de uno pudo estar tocado o que tal vez sepa que tiene que cambiar algunas cosas. Pero muchas veces el cristianismo se vuelve a la ley y cree que nosotros podemos cambiar, ¿no? Como que a veces encontramos pastores que tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer, tú lo tienes que hacer. Entonces, voy a compartirles un video. Esto es de un grupo como especial de los Estados Unidos que entra a las casas así con toda. Y Jesús no es así. En Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abriera la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús a nosotros nos llega y nosotros aceptamos a Jesús y Jesús entra y ¡pum! Entra todo nuestro corazón. Bueno, vamos a ver primero el video. Vamos a ver el video y ya hablamos al respecto.
Acá. Ahí va. FBI, open Listo. Entonces muchos piensan que Jesucristo es así, que nosotros le aceptamos y Jesús entra con todo y a todas las partes de nuestra vida y nos da palo. O sea, que Él entra y como vimos ahí, Él saca todo lo malo y entra a todo lugar y ya. Pero eso no es así. Entonces vamos a ver Gálatas 2, versículos 19 y 20. Esto ya lo habíamos visto al inicio. Esto dice así. Dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Nosotros tenemos que crucificarnos antes y abrirle el corazón a Dios para que Él entre a nuestras vidas. Entonces ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos dice en... Esto ya... FBI, open Ya. Vamos aquí a... Listo, ya, qué pena. A Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9, ¿qué dice? Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. Entonces, puedes tú estar hace mucho tiempo intentando cambiar algo, tú en tus fuerzas intentando renovar tu entendimiento, cambiar esas pequeñas zorrillas que hay, esos pequeños problemas, ese poco de levadura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestros errores. Entonces, en 1 de Juan 1:9 y siguiendo en el capítulo 2, versículo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 2:1. Él es el sacrificio. 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Entonces, lo primero es que tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hemos estado haciendo. Tal vez llevas años, no sé, teniendo rencor con alguien, no perdonando a alguien. Tal vez subiendo a tu Facebook y mostrando odio hacia Uribe, o hacia Duque, o hacia Petro, o hacia cualquier persona, o tal vez no has podido caminar en amor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aceptar nuestro error. Entonces ya después encontramos en Romanos 5, 20 y 21. Encontramos lo siguiente, dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decir esto? No hay pecado más grande que la gracia del Señor. Y alguno puede, ¡uh! ¡Aleluya! ¡Pequemos! Hoy nos tomamos una copa, pero miremos lo siguiente. Ahí mismo, Romanos 6:1 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él?
Entonces, hermano, obviamente, nosotros la amarramos, yo también. Aquí un secreto, los pastores a veces también. Todos nosotros cometemos errores, pero no hay error, no hay pecado que sea más grande que la gracia. No hay nada que la gracia no pueda cubrir. Pero nosotros tenemos que acercarnos al Señor y pedirle primero que nos perdone y segundo que nos cambie. Nosotros no podemos cambiar en nuestras fuerzas. Tal vez llevas mucho tiempo intentando cambiar, pero no has podido porque lo estás intentando. Pero Jesús es el que nos cambia. Él lo único que necesita es que nosotros aceptemos que nosotros estamos cometiendo algún error y tener la disposición para que el Señor cambie nuestras vidas. Entonces te invito para que dejemos al lado la religiosidad, dejemos al lado el legalismo, dejemos al lado todo diciendo yo puedo, yo soy el que se va el que va a salir de esto. Porque cuando la palabra dice todo lo puedo, no lo dice todo lo puedo yo, sino lo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él el que nos da la fortaleza, Él es el que nos cambia. Pero nosotros tenemos que tener disposición para el cambio. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que tengamos corazones dispuestos para que Él sea el que hace el cambio. Nosotros no podemos y nunca vamos a poder, nunca hemos podido en la ley, no vamos a poder en nuestro presente y no vamos a poder hasta que el Señor venga. Entonces, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Padre, venimos a ti confiadamente al trono de la gracia. Venimos, Señor, a pedirte primeramente una disculpa, a que nos perdones, Padre Celestial, por lo que estamos haciendo, Señor. Tal vez hasta hoy nos dimos cuenta que estamos actuando mal, o tal vez ya sabíamos, pero estábamos intentando cambiar algo, Padre. Pero, Señor, te pedimos, Padre, que nos perdones y sabemos que ya nos perdonaste, Padre Celestial. Ahora te pedimos, Señor, que entres a nuestro corazón, te permitimos que entres, Señor, que hagas el cambio que es necesario en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar, Señor, que vivimos, Padre, para ti y que tú vives en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testimonios, Señor, a ser embajadores tuyos aquí en la tierra, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nuestras fuerzas nunca hubiéramos podido, pero el maravilloso regalo, ese maravilloso sacrificio que hiciste, Jesús, nos permite que tú, Señor, seas el que haga de nuestras vidas algo mejor, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado y bajo la guía del Espíritu Santo oramos, Señor. Amén y amén.